Vamos a continuar con el tema que veníamos viendo, que son las reglas de inferencias para validar argumentos, y llegamos a la parte práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a presentar un ejercicio modelo de lo que veníamos planteando. Nosotros hasta la clase pasada vimos que habían reglas de inferencia, que eran 12, y esas reglas de inferencia nos ayudaban a partir de ciertas premisas, llegar a la validez de la conclusión o a determinar que la conclusión se desprendía de la premisa. Entonces acá lo que vemos es un problema en el que tenemos cierta cantidad de premisas y tenemos una conclusión. Acá se ve el formato vertical. Tenemos 4 premisas y una conclusión. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir combinando e ir aplicando las reglas de inferencia y las leyes lógicas que conocemos hasta hoy, para poder llegar a validar esa conclusión, llegar a decir que este razonamiento es válido, que este argumento es válido. Entonces, vamos a ir obteniendo nuevas premisas que también son válidas porque se desprenden de las premisas anteriores y se desprenden de reglas de inferencia que son válidas obviamente, y lo que vamos a obtener son nuevas premisas que también son válidas y que nos van a ir ayudando para llegar a validar esa conclusión, a decir que esa conclusión es verdadera. Entonces, vamos a empezar. Tenemos como verdadero la implicación P entonces Q, la implicación Q entonces R y S, la disyunción entre no R y el paréntesis entre no T o U, y la conjunción entre P y T. Y como conclusión debemos llegar a U. Como premisa 5 se obtuvo la implicación entre P y el paréntesis R y S. ¿A partir de qué? De aplicar silogismo entre las premisas 1 y 2. Veamos acá en el costado derecho, yo les hice como un cálculo auxiliar cuando hacemos, en la secundaria hacíamos ejercicio y teníamos que hacer los cálculos auxiliares. Bueno, hice algo parecido para que vayamos viendo. Tomé la premisa 1 y 2. Vemos que las premisas 1 y 2 cumplen con el formato que presenta el silogismo. En el silogismo, nosotros teníamos que el consecuente de la primera implicación se repetía con el antecedente de la segunda implicación. Y eso derivaba a que podíamos validar la implicación P, entonces R. Entonces nosotros acá, con la premisa 1 y 2, podemos ver que el consecuente y el antecedente se repiten, y entonces que podemos validar la implicación P, entonces R y S. ¿Está bien? Entonces eso se pone como premisa número 5. Ya la premisa número 5 se desprende de las demás premisas, pero es igualmente válida. La premisa 6 resulta P, de hacer ¿qué? Simplificación en la premisa 4. Veamos la premisa 4. La premisa 4 es esta, P y T. Acuérdense que esto respondía a la simplificación cuando nosotros teníamos una conjunción. Como nosotros sabemos que esa conjunción es válida, porque acuérdense que partimos de premisas verdaderas y llegamos a una conclusión verdadera, como sé que esa premisa P y Q es verdadera, nosotros podíamos validar, podíamos decir que, asegurar que P era verdadera o que Q es verdadera. Bueno, en este caso, nosotros de esta premisa que es P y T, podemos asegurar el valor de verdad de P o podemos asegurar el valor de verdad de T. Elegí P, en este caso, porque me conviene. Entonces, bueno, hice simplificación en 4.
Supónganse que todavía no sé si me conviene simplificar por T o simplificar T. En un paso hago la simplificación con P y en otro paso hago la simplificación con T y después utilizo la que necesito. Después la premisa 7 resulta R y S de hacer most ponens entre 5 y 6. ¿Ven? ¿Por qué me convenía acá simplificar P y no me convenía simplificar T? Porque yo acá, entre la premisa 5 y 6, generé un formato en el que podía aplicar most ponens. Acuérdense que most ponens, que lo tienen acá, se repetía, tenía el antecedente de una implicación, se repetía con la otra premisa. Entonces acá tengo el antecedente de la implicación, se repite con la otra premisa. Y eso me ayuda a validar el consecuente. ¿Está bien? Entonces, por eso me da como resultado R y S. Entonces se aplicó most ponen en 5 y 6. La premisa 8, que es R, se desprende de hacer simplificación en 7. Vamos a la premisa 7. Premisa 7, también volvemos a la simplificación. Puedo validar R o puedo validar S. Me conviene validar R, ¿por qué? Porque acá en la premisa 8 y 9 se vuelve a hacer un formato parecido o la propuesta que se puede aplicar acá es most ponens. Entonces, bueno, acá aplicamos most ponens en 8 y 9. Pero antes, ¿qué hice? Condicional en 3. Vamos a la premisa 3. Esta disyunción la convierto en condicional, ¿sí? Entonces acuérdense, se niega la primera proposición y la segunda se deja igual. Se niega la primera proposición, que acá me va a quedar no, no R, por eso queda R simple, y se pone la segunda consecuente de la misma manera. Entonces ahí se aplicó condicional en 3. Entre la 8 y la 9 podemos aplicar most ponens, entre 8 y 9, ¿ven? Entonces se repiten los antecedentes con la premisa que está acá, se puede concluir el consecuente, que es eso lo que puse en 10. Luego, acá en 10 vuelvo a aplicar la regla de condicional, la ley de condicional, en donde se niega el antecedente y el consecuente se pone igual. Después aplico simplificación en 4, premisa 4, simplifico con, ¿qué me conviene simplificar? P o T, y en este caso me conviene simplificar T, porque en la premisa anterior tenía P, entonces U. Entonces, para que pueda aplicar acá un most ponens de nuevo y poder concluir U. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las aclaraciones que les tengo que hacer? Primero, las premisas originales, que son estas 4, se deben utilizar todas para generar nuevas premisas. Las nuevas premisas no importa si después no las uso o no las combino generando nuevas premisas. La cuestión es que los ejercicios solo van a salir si nosotros llegamos a la conclusión es porque el ejercicio está bien. A no ser que me invente alguna regla, si aplico las leyes del silogismo que me han enseñado y las leyes las leyes del silogismo, no me sale la palabra, bueno, no importa, las leyes del silogismo que nos enseñaron. Y las reglas de inferencia, ahí está, me salió, y no me invento nada y llego a la conclusión, es porque el procedimiento está bien. Les vuelvo a repetir, estos ejercicios no tienen un único procedimiento. A lo mejor a mí en la premisa 5 se me ocurrió hacer silogismo en 1 y en 2 y a lo mejor alguno de ustedes empieza por combinar las premisas, no sé, 2 y 4, supónganse, o las premisas 1 y 4, no sé si se pueden combinar, no, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Bueno, tienen que ser muy prolijos, miren cómo lo fui haciendo. Primero tienen que enumerar las premisas para después ir poniendo números y acá paso a paso se tiene que ir justificando y poniendo qué es lo que combinaron, los números de las premisas que combinaron y la regla de inferencia que utilizaron o la ley de silogismo que hayan utilizado. ¿Está bien?
Todo esto que está acá como cálculo auxiliar, obviamente que no hace falta hacerlo, se los hice en este primer ejercicio, como para que lo tengan bien detallado y vayan recordando las reglas a medida que se los voy a explicar. Vamos al segundo ejercicio que les desarrollé ya sin hacer el cálculo auxiliar, ya directamente como lo tendrían que hacer de ahora en más. Tengo el siguiente argumento. El siguiente argumento consta de 3 premisas y de la conclusión que es P. A partir de estas 3 premisas, lo primero que hice fue combinar las premisas 2 y 3 y apliqué Mohs-Tollens, en el cual Mohs-Tollens lo que plantea es que si tengo el antecedente de una premisa, el consecuente de una implicación, y la otra premisa es la negación de ese consecuente, entonces se puede asegurar la verdad de la negación del antecedente. Por eso aseguro la verdad de no Q. Luego, en 1, aplicó la equivalencia. ¿Qué equivalencia? Y del bicondicional. La equivalencia del bicondicional es una conjunción entre dos condicionales. P entonces Q y la vuelta. Q entonces no P. ¿Sí? Luego, en 5, hago una simplificación. Porque como es una conjunción, puedo aplicar una simplificación. ¿Qué quiere decir? Y que como sé que las dos partes son verdaderas, puedo tomar solamente una y trabajar con esa. En este caso tomé la primera parte que es no P entonces Q. Y luego, entre las premisas 4 y 6, si ustedes necesitan hacer el cálculo auxiliar, lo pueden hacer hasta que se acostumbren. Ponen la premisa 4 y la premisa 6 acá al costado, la escriben y se dan cuenta que tienen el consecuente y la negación, y entonces puedo asegurar la verdad de la negación del antecedente. Eso es un Mohs-Tollens entre la premisa 6 y la premisa 4. Y con esos simples pasos, que fueron pocos, llegamos a validar la conclusión P. Vamos al siguiente ejercicio. Otro argumento. Tiene 5 premisas y llegamos a la conclusión, tenemos que demostrar la validez de no P. Lo primero que hago es un silogismo entre las premisas 1 y 2. Miren las premisas 1 y 2. El consecuente se repite con el antecedente de la otra implicación, entonces me permite asegurar la verdad de la implicación P entonces S, que es lo que puse acá. Después, entre las premisas 4 y 5, premisas 4 y premisas 5, se puede aplicar el silogismo disyuntivo que propone, que dice que si yo tengo una disyunción y la otra premisa es la negación de alguna de estas dos partes, entonces puedo asegurar la verdad de la que no está negada. Por ejemplo, yo acá tengo la negación de U, ¿ven? Que tengo no U y tengo U. Entonces puedo asegurar la verdad de no T. Por eso puse no T. Después, entre la premisa 3 y la premisa 7, yo puedo combinar, a partir de la primera premisa que genere, puedo empezar a combinar las premisas que tenía antes con las premisas nuevas. Es lo que estoy haciendo acá. Combino la premisa 3 con la premisa 7. La premisa 3 y la premisa 7. Otra vez tengo un silogismo disyuntivo en el que puedo asegurar la verdad de no S. ¿Está bien? Y por último, entre la premisa 6 y la premisa 8, puedo hacer un Mohs-Tollens. ¿Por qué? Porque tengo el consecuente, la negación del consecuente, entonces puedo asegurar la verdad de la negación del antecedente. Y ahí llego a no P. ¿Está bien? Acuérdense que nosotros ahora estamos haciendo estos ejercicios como que se ven aislados y no, pero de los videos anteriores nosotros, ¿cómo empezamos? Empezamos con razonamientos, en lenguaje coloquial, teníamos situaciones que podíamos, que después las fuimos transformando al formato que estamos viendo ahora, ¿no? Primero
todo esto lo teníamos en formato horizontal y después lo pasábamos a formato vertical y aparecieron las reglas de inferencia. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo acá es validar que esto está bien, que es un argumento que está bien, en donde la conclusión se desprende de las premisas. O sea, yo no concluyo cualquier cosa, concluyo algo que es verdad a partir de la verdad de las premisas. Bueno, los siguientes son ejercicios para ustedes, demostrar que los siguientes argumentos son válidos. Estos dos ejercicios van en la carpeta y me olvidé de poner la última pantalla en donde siempre les pongo los ejercicios del trabajo práctico que tienen que hacer, pero no importa, se los digo acá en forma total queda grabado. Del trabajo práctico tienen que hacer los ejercicios 17, 18, 19, 20 y 23. 17, 18, 19, 20 y 23. Por el momento tienen que hacer esos. Además de estos dos van en la carpeta. Los que les acabo de decir recién son los del trabajo práctico. Bueno, espero que les sirva el video y nos vemos la próxima clase.